Persiguiendo el Jade, capítulo 119. Acababa de amanecer y una fina capa de rocío matutino se condensaba sobre las hojas de bambú púrpura del patio. Fan Chanyu abrió los ojos con dificultad, sintiendo un dolor punzante en la cabeza. ¿Me emborraché anoche después de todo? Frunció el ceño y se frotó las sienes con la mano. Al respirar notó un olor desconocido en la ropa de cama. Un sobresalto la despertó por completo. Instintivamente bajó la mirada, aliviada al comprobar que seguía vestida. Pero lo que vio fue una colcha oscura con un estampado de flores romboides y pájaros en nidos. El dosel de gasa bordado con enredaderas de loto entrelazadas. Estaba solo a medio cubrir cerca de la cabecera de la cama. La luz dorada de la mañana se filtraba sobre él, haciendo que los oscuros motivos del loto parecieran brillar con una luz intensa. Fan Chanyu supuso que se había desmayado por la bebida y que la habían llevado temporalmente a una habitación en la mansión de la ciudad. Respirando aliviada, se incorporó hasta sentarse. ¿Estás despierta? Con una voz baja, ronca y clara se escuchó desde fuera de las cortinas de la cama. Fan Chanyu se quedó paralizada. Se giró para mirar y, a través del dosel de gasa con hilos dorados, pudo distinguir vagamente una persona sentada en la ventana con el parteluces que tenía enfrente. Vestía una túnica de pitón, un cinturón de jade y sus cabellos negros estaban medio sueltos y medio recogido por una corona dorada, y llevaba ahí sentada quién sabe cuánto tiempo, tan silencioso como una estatua de luz de la mañana. ¿Sichen? ¿Estaba ella en su habitación? Durante un largo instante la mente de Fan Chanyu quedó completamente en blanco. El dolor, el dolor de cabeza posterior a la borrachera era intenso. No tuvo más remedio que llevarse una mano a la sien y recordar con detenimiento los sucesos de la noche anterior. Recordaba haber fingido estar borracha y que una criada le hubiera ayudado a salir al vestíbulo, pero más tarde, cuando buscaba un lugar para recuperarse, parecía que realmente se había emborrachado. La última imagen que tenía en mente era la de ella misma lavándose la cara en una tina de agua antes de que Sichel la sacara a la fuerza. ¿La había visto cuán borracha estaba? Dada su relación actual, ¿por qué no le pidió a una empleada doméstica que le llevara a una habitación de invitados para que descansara? ¿Por qué traerla de vuelta a su propia habitación? La mente de Fan Chanyu estaba llena de preguntas, pero no recordaba absolutamente nada de lo sucedido después de emborracharse. Temiendo que pudiera haber algún malentendido, solo ella pudo hablar primero. Disculpe, anoche estaba borracha. Yo no le causé ningún problema, ¿verdad, Marqués? A través del dosel de gasa no podía ver la expresión del hombre mientras estaba sentado en la silla de caoba, pero podía sentir cómo la atmósfera de la habitación se volvía repentinamente pesada. Fan Chanyu no sabía si ella había dicho algo que le disgustaba o si realmente había sido descortés la noche anterior. Podía oír los ruidos de los sirvientes madrugadores moviéndose en el patio. Preocupada de que la vieran salir de la habitación de Sichen y si esperaba más, levantó el dosel bordado de oro y se puso de pie. Mientras se calzaba las botas, dijo: si de verdad causé alguna ofensa anoche, esta subordinada se disculpará con el marqués otro día. El hombre, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, de repente soltó una risa burlona. ¿Qué ofensa podrías causarme? Probablemente había estado sentado allí toda la noche, pues su voz era tan ronca como si tuviera la garganta llena de arena. Sin embargo, sus palabras eran cortantes y frías, como si odiara profundamente la forma que ella constantemente ponía límites entre ellos. Las manos de Fan Chanyu, que se ponían las botas altas, se detuvieron. Un silencio sepulcral se extendió entre ellas. Tras calzarse las botas, alzó la vista. Sin la gasa que le impedía ver, pudo distinguir claramente su rostro pálido. Las comisuras de sus ojos estaban enrojecidas por la noche de insomnio, y las llamas de los dedos de las manos que descansaba a sus rodillas estaban cubiertas de costras de sangre seca. Cualquiera podía ver su agotamiento, pero era como una cuerda de arco tensada al máximo, lo que hacía temer la locura y la distorsión se filtraran por grietas una vez que esa calma fingida se hiciera añicos.
Al verlo así, Fan Chanyu sintió por alguna razón un dolor sordo en el corazón. Si Chen, que ella recordaba, siempre había sido orgulloso y arrogante, incluso cuando su vida pendía de un hilo y ella lo encontró, jamás mostró un mínimo indicio de debilidad. Pero ahora él le hacía sentir que su orgullo y su acidez eran como un cuerpo lleno de espinas afiladas y no eran más que una fina capa de hielo sobre la superficie de un lago. El más mínimo contacto con el sol podría hacerla resquebrajar. Como si se diera cuenta que sus palabras habían sido demasiado bruscas, Chen guardó silencio durante 2 respiraciones y luego se levantó y caminó hacia la puerta. ¿Qué quieres comer? Su tono era tan natural que parecía como siempre hubieran estado destinados a ser así, como si la enemistad entre sus padres nunca hubiera creado una brecha entre ellos. Algunos recuerdos de su pasado juntos resurgieron. Fan Chanyu había pensado que podría enfrentarlo todo con calma, pero en ese momento aún le embargaba una tristeza desgarradora. Si Chen, el hombre que ya tenía la mano en el cerrojo de la puerta, se detuvo en seco al oír sus palabras. Fan Chanyu miró su elegante espalda, respiró hondo y al hablar de nuevo su voz aún sonaba ronca. No hemos hablado bien desde que nos despedimos en Chouzhou. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad para aclarar las cosas? El hombre que estaba a la espalda de ellas no dijo nada, pero no daba muestras de querer marcharse, como si esperaba que ella continuara. Fan Chanyu dijo: lamento mucho la muerte del general Xie. Al mencionar a Xie Linchan, Si Chen guardó silencio. Estaba de espalda a ella, así que no pudo ver su expresión, pero las venas de su mano que sujetaba el cerrojo de la puerta se marcaban por la fuerza que ejercía. No te culpo por la decisión que tomaste ese día ni por las palabras que dijiste. Hasta que no se investigue en fondo la verdad de lo sucedido hace 17 años, no te pediré que vuelvas a creer a mi abuelo materno ni a mi padre. Tú, por consideración al gran tutor Tao, dijiste una vez que a partir de ahora solo me verías como un compañero aprendiz, pero no puedo ser tan distante como tú, marqués. Fan Chanyu lo miró fijamente a la espalda con los ojos irritados, pero aún así pronunció cada palabra con seriedad. Seamos extraños a partir de ahora. Hoy te he molestado. Cuando su madre vivía, siempre decía que era una persona de gran corazón, pero para las personas a las que realmente quería, perder cualquiera de ellas era como perder la mitad de su vida. Ella no se enamoraría fácilmente, y una vez que lo hacía, ¿cómo podría dejarlo ir solo porque se lo dijeran? La enemistad de su padre, el decreto matrimonial imperial, demasiados obstáculos se interponían entre ellos. Al final, no había vuelta atrás. Grieta. El sonido de la madera astillándose provenía de la puerta y Chen había roto el cerrojo. El corazón de Fan Chanyu dio un vuelco instintivo. Ella vio los dedos cubiertos de sangre, que ahora brotaban pequeñas gotas debido al golpe, pero él parecía completamente ajeno al dolor. De espaldas a ello preguntó: ¿y si te dijera que me arrepiento? Las pupilas de Fan Chanyu se dilataron ligeramente, sin comprender por un momento el significado de sus palabras. ¿Qué? Si Chen se giró con los ojos sumidos en una profunda oscuridad. Una gota de sangre carmesí recorrió sus pálidos y delgados nudillos y cayó al suelo, transformándose en una pequeña flor de sangre, como una lágrima. Dije que lo lamento. Habló despacio y con un tono pálido y obstinado. Aquellas palabras le produjeron a Fan Chanyu una conmoción paralizante, seguida de una amargura infinita. Permaneció en silencio durante un largo rato. El marco de la puerta bloqueaba la luz matutina que entraba desde el exterior. Si Chen permanecía allí, como si todo su ser se fundiera con las sombras. Fan Chanyu estaba justo enfrente de la ventana con el parteluces. El sol de la mañana caía directamente sobre ella, vibrante y cálido. La línea divisoria entre la luz y la oscuridad era como un abismo insalvable. Después de un largo rato, Fan Chanyu se oyó preguntar con voz ronca: ¿te arrepientes? ¿Y qué? Si Chen
La observaba en silencio sin que pudiera un destello de luz en sus pupilas completamente negras. ¿Podemos volver a ser como antes, por favor? Había intentado renunciar a ella, pero en estos últimos días probablemente habrían sido el mayor tormento y dolor que jamás había soportado en su vida. Al principio pensó que poco a poco se acostumbraría, igual que no había podido aceptar la muerte sucesiva de sus padres cuando era niño. Por muy doloroso que fuera, podría soportarlo. Si no un día, un mes, sino un mes, un año, pero ni siquiera aguantó un mes. El vacío en su pecho era terrible, y cuanto más tiempo pasaba lejos de ella, más crecía ese vacío, casi volviéndolo loco. Ni la matanza y el dolor interminables pudieron aliviarlo en lo más mínimo. En muchas ocasiones Chen se preguntó si ya estaba muerto. No, la muerte sería mejor que este tormento. Era como si ella formara parte de su propia vida, así que cuando la perdió se sintió perdido y desanimado como un cadáver andante. Durante incontables días y noches ella y la trágica escena de la muerte de Xie Chan en la batalla de Jinzhou hace 17 años atrás aparecían alternativamente en sus sueños, haciéndole luchar empapado en sangre y en oscuridad infinita. Parecía que su vida solo tenía como fin la venganza y no merecía ni una pizca de alegría o de compasión en este mundo. Pero él había recibido de ella el amor más puro y ardiente. Fue ella que le hizo saber que este mundo no estaba llenamente únicamente de amargura, pero la imagen del abdomen de Cielin Chan destripado con los órganos extraídos y finalmente cosido torcidamente por un médico y las heridas de espadas y hacha que llegaban hasta el hueso también lo asfixiaban constantemente. Mientras el tormento de odio y el amor lo volvían loco, se sorprendió al darse cuenta de que también la odiaba. La generación de su padre había matado al padre de él, lo había hecho sufrir durante la mitad de su vida. Ella le había mostrado lo que era el amor, solo para que los incipientes sentimientos de afecto lo torturaran día y noche, asegurándole que jamás conocería la paz por el resto de su vida. En el punto álgico de su odio había pensado en llevársela consigo para que muriera una vez consumada su gran venganza. Si no podían compartir cama en vida, compartirían tumba en la muerte. Ya no tendría que soportar tanto dolor y tormento. En el puente de la indefensión podría tomarle la mano e ir juntos a la otra vida. En su próxima vida probablemente no estarían separados por una enemistad generacional tan sangrienta. Quizás él la conocería desde la infancia, su amor de niñez. A ella le gustaban los eruditos, así que él se convertiría en un erudito refinado, obtendría un título y el año de su ceremonia de la horquilla se casaría con ella y tendrían hijos. Pero solo fue una idea. Si hubiese podido soportar herirla en lo más mínimo, no se habría limitado a decir nunca que no volvería a verla en esta vida. Cuando la volvió a ver y supo que había atravesado las puertas del infierno y regresado, el terror le hizo castañetear los dientes y temblar todo el cuerpo de rabia e impotencia. No quiso volver a experimentar eso jamás en su vida. Sitchen observó a la joven vestida con atuendo militar que permanecía de pie bajo la luz de la mañana. Inclusive los mechones de su cabello estaban cubiertos por una capa de oro pálido, como si fuera una deidad que, por error, se hubiese adentrado en el mundo mortal. La escena del banquete de anoche, cuando Zhen Wenchan brindó por ella en su nombre, volvió a aparecer ante sus ojos. Los celos que bullían en su corazón crecieron descontroladamente como la maleza. ¿Podría ella ser una deidad solo para él? Pasó mucho tiempo sin que Fan Chanyu respondiera. Sitchen apretó los puños inconscientemente. El leve dolor de las heridas en las yemas de los dedos le despejó la mente y sus ojos negros se volvieron más profundos y sombríos. Fan Chanyu simplemente estaba atónita. ¿Volver a ser como antes? ¿Cómo podrían volver a ser como antes? La enemistad entre sus padres se interponía entre ellos. Inclusive si la masacre de Jinzhou hace 17 años se esclareciera algún día, el emperador ya había decretado un matrimonio e iba a casarse con una princesa. ¿Qué clase de pareja sería esa? Fan Chanyu había oído que los altos
funcionarios tenían amantes. ¿Sería posible que ella quisiera que fuera su amante? De repente Fan Chanyu sintió que le costaba respirar. Un dolor agudo y punzante le surgió como en el pecho, nublándole la vista. Contuvo un escozor que le subía por los ojos y repliqué: ¿Cómo cree el marqués que podemos volver a ser como antes? ¿Puede el marqués actuar como si el asunto de Jinzhou nunca hubiera existido? ¿O puede lograr que su majestad revoque el decreto de matrimonio imperial? Al pronunciar esta última frase, a pesar de haber apretado la mandíbula, una lágrima que había contenido durante tanto tiempo finalmente se escapó y cayó pesadamente al suelo. Al oír la primera parte de la pregunta, la mirada de Sitchen se tornó terriblemente sombría. Tras escuchar la segunda parte, levantó la vista de repente. ¿Quién te dijo que el emperador decretó un matrimonio para mí?